El doctor J. Robert Oppenheimer llegó a la Casa Blanca un fresco día de octubre de 1945. Tenía programada una breve reunión de 30 minutos con el presidente Harry S. Truman. Una reunión que habría de cambiar la historia mundial y marcar para siempre el curso de la humanidad. Esa mañana, Oppenheimer intentó hablar con el presidente Truman, considerado líder del mundo libre. Había liderado a un grupo de científicos que habían huido de Europa a Estados Unidos en el descubrimiento y la prueba de una nueva arma destinada a poner fin a la sangrienta Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer, quien dirigió la investigación, buscaba una solución para evitar que el mundo se autodestruyera. Una solución que solo él podía comprender plenamente. Tras las explosiones de las bombas atómicas, Oppenheimer seguía con gran preocupación lo que sucedía en el ámbito militar. Necesitaba transmitirle urgentemente al presidente de los Estados Unidos su opinión personal sobre esta nueva arma destructiva que ahora tenía a disposición. Lo que ocurrió el 25 de octubre de 1945 tuvo profundas consecuencias para el destino de la humanidad. La historia comenzó en 1939, cuando Adolf Hitler invadió Polonia, haciendo estallar la Segunda Guerra Mundial. Mientras se producía el avance alemán en Europa, científicos estadounidenses se enteraron de que en Berlín se estaban realizando pruebas de fisión nuclear. Los científicos estadounidenses temían que la fisión nuclear pudiera utilizarse como arma contra el mundo. Se reunieron con Albert Einstein y lo convencieron para que escribiera una carta al entonces presidente Franklin D. Roosevelt, señalando que los alemanes podrían ser los primeros en poseer esta tecnología armamentística. El presidente Roosevelt quedó tan impresionado por la carta de Einstein que decidió inmediatamente movilizar todos los recursos de Estados Unidos para adelantarse a los alemanes en el desarrollo de la bomba atómica. Por decreto, el presidente Roosevelt creó la Unidad Militar Distrito de Ingenieros de Manhattan y le dio a la investigación atómica máxima prioridad en su esfuerzo bélico. El ejército estadounidense le confió al experimentado general Leslie Groves la dirección de esta tarea titánica. El general Groves había desempeñado recientemente un papel clave en la construcción del edificio del Pentágono en Washington, D.C., logrando así una hazaña militar de importancia nacional. Finalmente, en el proyecto Manhattan trabajarían 75,000 estadounidenses. Estaban divididos en diferentes departamentos para mantener el proyecto de investigación en secreto y garantizar un compromiso total. El general Groves necesitaba un científico brillante, que no solo poseyera las excepcionales habilidades de liderazgo necesarias para reunir a las mentes más brillantes del país, sino que también pudiera reunir la energía necesaria para impulsar la investigación a un ritmo récord. Tras una cuidadosa reflexión, el general Groves dio a conocer su decisión. Yo fui el único responsable de la selección del Dr. Oppenheimer como director del Laboratorio Atómico de Los Álamos. Oppenheimer conocía a la mayoría de los científicos y físicos más destacados de la época y tenía el carisma, la experiencia, el conocimiento y las habilidades de liderazgo para emprender este proyecto. Cuando el general Groves y el Dr. Oppenheimer se conocieron por primera vez, su máxima prioridad era encontrar una ubicación remota para un laboratorio secreto donde todos los científicos y físicos pudieran vivir y trabajar las 24 horas del día en esta crucial misión. Oppenheimer conocía una zona remota en el norte de Nuevo México, donde había vivido con su familia. Había recorrido y cabalgado por la zona, e incluso había adquirido una cabaña rústica para sus escapadas familiares. Recordó la existencia de un internado para niños cercano, que sería perfecto para el laboratorio secreto. Esta escuela era remota y solitaria, ubicada en una meseta alta. Oppenheimer y Groves fueron hasta allí. El sitio contaba con una buena infraestructura, suministro de agua y espacio para montar las instalaciones. Groves se dirigió a Oppenheimer y le dijo: «Este es el lugar». La propiedad fue adquirida de inmediato para el esfuerzo bélico del gobierno. Se construyeron un cuartel de vigilancia y calles. Oppenheimer comenzó a reunir a los mejores científicos, físicos y expertos en todo el país. Casi de la noche a la mañana, se estableció el laboratorio y se construyeron edificios en el antiguo rancho. Se contrataron cientos de trabajadores y personal de apoyo.
Pronto la entrada y las casetas de guardia rebosaban de actividad. A diario llegaban científicos con sus familias. Entre los recién llegados con autorización de seguridad se encontraba la esposa de Oppenheimer, Catherine, más conocida como Kitty. Era la constante compañera y consejera de su esposo. Kitty se convirtió en la primera dama de Los Álamos. Recibía a los científicos recién llegados y a sus familias y organizaba eventos en la casa de los Oppenheimer. Mientras en Los Álamos avanzaba la investigación, los planificadores militares tenían ahora la tarea de encontrar un lugar adecuado cercano al laboratorio como campo de pruebas para la primera bomba atómica del mundo. Debía ser un lugar remoto, alejado de zonas pobladas e inaccesible al público. El sitio escogido fue una región al norte de Álamo Gordo, Nuevo México. La zona estaba ubicada en un desierto llamado Jornada del Muerto. Ya había sido cerrada por el gobierno y utilizada por el ejército como campo de tiro. Según testigos presenciales, Oppenheimer fue fundamental en la búsqueda de este primer campo de prueba. No le importaba dormir bajo un camión mientras exploraba ubicaciones, y parecía mucho más cómodo en el desierto que los demás hombres que lo acompañaban. A Oppenheimer le encantaba este remoto y agreste paisaje desértico. Poco a poco se estableció un campamento base, al que Oppenheimer llamó Trinity. En el campo de pruebas de la bomba se construyeron varios edificios para oficiales y el personal. El campamento contaba con una cantina, una mesa de billar y barracones para los trabajadores. El campo base Trinity se construyó de la nada. Cuando la primera bomba estuvo lista para su ensayo, se construyó una gran torre. La idea era colocar la bomba por encima del suelo para poder controlar y medir su efecto. A finales de abril de 1945, las fuerzas aliadas habían ocupado la mayor parte de Alemania y estaban cerca de tomar el control de Berlín, la capital. Berlín cayó y toda Alemania quedó en manos aliadas. Los soldados alemanes se rindieron y las fuerzas aliadas tomaron el control. Lo que quedaba del régimen de Hitler fue puesto bajo seguridad y el servicio secreto estadounidense confiscó numerosos documentos secretos. Tras la rendición de Alemania, los agentes de inteligencia se dirigieron de inmediato a la fábrica de misiles de Peenemünde. El científico alemán Bernhard von Braun había desarrollado allí el diseño del cohete V2. En una cueva remota cerca de la fábrica, los soldados estadounidenses encontraron 14 toneladas de documentos técnicos y cientos de piezas del cohete V2. Sin embargo, los agentes de inteligencia descubrieron un secreto aún mayor, que los alemanes, bajo la dirección de von Braun, trabajaban en el desarrollo de un misil transatlántico cuyo objetivo sería la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Además de toneladas de piezas de cohetes, planos y documentos, descubrieron que von Braun y sus científicos alemanes trabajaban en el desarrollo de la primera arma transatlántica del mundo. Este descubrimiento sería de gran beneficio para el futuro del ejército estadounidense. Esta información fue transmitida al presidente Truman, quien ordenó la confiscación de todo el material y su traslado a Estados Unidos, junto con el personal, lo antes posible. El alto mando militar llevó rápidamente a cabo la incautación. El objetivo era trasladar a Estados Unidos todo el material compuesto por piezas del cohete y documentos, junto con más de 100 científicos alemanes y sus familias. El Pentágono decidió que el mejor lugar para este cargamento ultra secreto sería también el desierto de Nuevo México, no lejos del campo de pruebas de la bomba atómica. De pronto, Nuevo México se convirtió en el centro de atención mundial, ya que ahora no solo albergaba los campamentos militares de Los Álamos y Trinity, sino también el proyecto de un campo de pruebas de misiles. Aunque Alemania y Europa estaban ahora controladas por los aliados, Japón seguía luchando en el frente del Pacífico. Tras la rendición de Alemania, se programó una conferencia de los líderes aliados para debatir el futuro control de Europa y la subsiguiente coordinación del esfuerzo bélico en el frente japonés. Esta reunión se celebraría el 17 de julio de 1945 en Potsdam y se conocería más tarde como la Conferencia de Potsdam.
El secretario de Guerra de Truman, Henry Stinson, conocía en detalle el Proyecto Manhattan. Stinson recibía información diaria sobre su progreso y sabía que el primer ensayo era ya inminente. Le solicitó entonces al presidente Truman la autorización para adelantar el primer ensayo atómico en el desierto de Nuevo México, con el fin de que coincidiera con la fecha de la conferencia de Potsdam el 17 de julio. Si la prueba tenía éxito, el presidente Truman podría usar la noticia de esta nueva y poderosa arma como un argumento importante en sus negociaciones con los aliados. El presidente estuvo de acuerdo y ordenó al general Groves que les comunicara a los científicos en Los Álamos que la prueba debía realizarse urgentemente, antes o durante la conferencia del 16 de julio de 1945. Oppenheimer convocó una reunión en Los Álamos. Los científicos acordaron que con un esfuerzo coordinado de todos los departamentos sería posible adelantar la prueba. El plutonio enriquecido fue preparado en los laboratorios de Los Álamos para la prueba en la base Trinity. Bajo la dirección de Oppenheimer, se cargó en un vehículo militar y se transportó al lejano lugar de pruebas. El vehículo salió inadvertidamente de Los Álamos a través de Nuevo México y fue descargado horas más tarde en las instalaciones de Trinity, 340 kilómetros al sur de Los Álamos. Lenta y cuidadosamente se ensamblaron las piezas y se colocó el plutonio en la bomba llamada The Gadget, el dispositivo. Bajo la atenta mirada del Dr. Oppenheimer, los científicos completaron el montaje. En la torre había hombres preparados para elevar la bomba hasta arriba. Una vez finalizado el trabajo en la carpa de abajo, la subieron cuidadosamente. Los hombres apostados arriba observaban el proceso con la ayuda de un espejo, mientras que los de abajo controlaban el sistema de poleas. Una vez arriba, se cerró el piso y la bomba fue cableada y revisada una vez más para asegurar el éxito de la prueba. Oppenheimer le comunicó al general Groves que la prueba tendría lugar el 16 de julio de 1945, y Groves se lo transmitió al presidente Truman, quien ya estaba en la conferencia de Potsdam. A primera hora de la mañana, caían una llovizna y rayos en la zona. Pero luego aclaró y se pudo realizar la prueba. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, se realizó con éxito el ensayo con la primera bomba atómica en el desierto de Nuevo México. Comenzaba así la era atómica. Los estadounidenses contaban ahora con un arma que podía poner fin a la guerra y obligar a Japón a capitular. El mensaje se transmitió inmediatamente de forma cifrada, por telegrama, a Potsdam, para informar al presidente Truman del éxito de la prueba. El mensaje secreto decía: el doctor acaba de regresar y está muy emocionado y confiado con que el pequeño muchacho sea tan fuerte como su hermano mayor. Un reportero del New York Times que presenció la prueba como observador afirmó posteriormente: fue como estar allí cuando Dios creó la luz. El general Groves escribió en su informe secreto que el ensayo atómico era probablemente más importante que el descubrimiento de la electricidad. De regreso en la sala de control, los científicos probablemente declararon: ahora somos todos unos canallas. Se repartieron cigarrillos y cerveza para brindar por el éxito de la prueba. La explosión de la bomba se escuchó a 160 kilómetros de distancia. Para tranquilizar a la opinión pública, se preparó un comunicado de prensa que afirmaba que en el lugar del ensayo había explotado accidentalmente un depósito de municiones. Solo pocas horas después de la exitosa prueba en el desierto de Nuevo México, el USS Indianapolis zarpó desde San Francisco. El buque transportaba piezas de bombas y plutonio para una segunda bomba que se emplearía en Japón. El destino del barco era la pequeña isla de Tinian, en el Océano Pacífico. Mientras tanto, tras enterarse del éxito de la prueba, el presidente Truman mostró una renovada confianza en la reunión de los aliados en la conferencia de Potsdam.
La expresión del rostro de Truman ya dejaba entrever una actitud diferente, especialmente hacia Churchill y Stalin. La reunión concluyó con la información a todos los aliados sobre la nueva bomba y su inminente uso en Japón. Le informé a Stalin sobre la bomba atómica detonada el 16 de julio en Alamogordo, Nuevo México. Le expliqué que disponíamos del explosivo más poderoso jamás descubierto y que pretendíamos usarlo contra Japón. Me sonrió, se inclinó y dijo que se alegraba de que tuviésemos ese explosivo y que esperaba que con él se pusiera fin a la guerra contra Japón. En Nuevo México, Oppenheimer y los científicos, junto con el general Groves, inspeccionaron el lugar de la explosión y celebraron el éxito de su arduo trabajo. Oppenheimer regresó a Los Álamos y comenzó a preocuparse. ¿Cómo y cuándo usarían la bomba? ¿Intentarían advertir al gobierno y al pueblo japonés, urgiéndoles primero que se rindieran? ¿Qué pensarían los científicos de Los Álamos sobre el uso de la bomba en la guerra, ahora que era una realidad? El cuartel de guardia de Los Álamos fue una grata vista para Oppenheimer. Por fin estaba en casa y podía encontrar paz después de una semana agotadora. Poco después de su regreso, Oppenheimer convocó una reunión para que los científicos pudieran discutir las numerosas inquietudes que habían surgido desde la exitosa prueba. En las instalaciones del Proyecto Manhattan, en Oak Ridge y Chicago, muchos científicos firmaron una petición instando al presidente a dar primero a Japón la oportunidad de rendirse y utilizar el arma solo como último recurso. Oppenheimer se vio así en una disyuntiva, ya que se le pidió que transmitiera estas inquietudes al presidente. Más de 20 años después, Oppenheimer recordaba lo que él y sus colegas pensaban entonces. Creo que en Los Álamos siempre se dio por sentado que esta arma jugaría un papel importante si la guerra no podía finalizarse de forma diplomática. No estoy seguro de que todos los hombres sentados en esa sala tuvieran la misma idea de lo que sucedería con la bomba. I'm not sure that the men who sat around that room all had the same idea of what would happen with the bomb. El presidente Truman ordenó el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Japón, lo que fue transmitido de inmediato a la cúpula militar. El USS Indianapolis, con la bomba, ya había arribado al puerto de la isla de Tinian. La siguiente tarea era transportarla desde el buque a un hangar. El día anterior al lanzamiento, un equipo de técnicos militares sacó cuidadosamente del hangar la bomba, cuyo nombre clave era Little Boy, pequeño muchacho. Fue llevada a la rampa de carga y se posicionó el avión de forma que pudieran cargarla. El ambiente era tenso y todos se tomaron su trabajo muy en serio. La inquietud cundía entre los técnicos que cargaban esta extraña arma secreta, porque circulaban rumores de que se trataba de la superbomba que podría poner fin a la guerra. Tras varias horas, la bomba finalmente fue cargada en el Boeing B-29. El bombardero estaba listo para su misión sobre Hiroshima. A la mañana siguiente, antes del amanecer, la tripulación del Enola Gay despegó de la pequeña isla del Pacífico, con destino a Hiroshima. Unas horas después, el avión llegó a su destino. El lunes 6 de agosto de 1945, se lanzó la primera bomba atómica del mundo en misión bélica sobre la población de Hiroshima, Japón. Esta es la única filmación auténtica conocida del momento de la implosión. Los daños fueron catastróficos. Mientras tanto, el montaje final de la segunda bomba en la isla de Tinian estaba a punto de completarse. Una orden de vuelo táctica y operativa definía con precisión el calendario, la logística y otros elementos de la misión. La segunda bomba, de diseño similar a The Gadget, se denominó Fat Man, hombre gordo. La sacaron cuidadosamente del hangar y la prepararon para su despliegue. Tras aplicársele un sellador, fue activada y trasladada a la plataforma de carga en la pista de despegue.
Se cargó también en un B-29. El bombardero despegó la mañana siguiente. La segunda bomba atómica se lanzó el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, Japón, un blanco alternativo elegido debido a las condiciones meteorológicas. Los japoneses no ofrecieron resistencia. En menos de un mes, detonaron en la Tierra 3 bombas atómicas, en Alamogordo, Hiroshima y Nagasaki. A partir de ese momento, el mundo nunca volvería a ser el mismo. El efecto devastador de las bombas provocó la esperada rendición de Japón, y la sangrienta Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin. Después de los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Robert Oppenheimer y otros científicos se enfrentaron a duras críticas y cuestionamientos sobre las aplicaciones éticas de su trabajo. Recuerdo que cuando nos preguntaban qué pensaban los científicos, respondíamos que estarían pensando muchas cosas y que eso era perfectamente normal. Por un lado, esperaban que este instrumento nunca se usaría en una guerra. Esperaban que nunca usaríamos la bomba. Otros, en cambio, estaban seguros de que pondría fin a la guerra y salvaría innumerables vidas. Tarde o temprano, en una audiencia en el Congreso o en cualquier otro lugar, habría surgido la pregunta de por qué no usamos la bomba, aunque podríamos haberlo hecho. Conozco la política estadounidense. En las elecciones habría habido un anuncio de campaña basado en la afirmación de que cualquier madre cuyo hijo hubiera muerto después de esa fecha podría culpar de ello al presidente. La cuestión era si queríamos salvar a nuestra gente y también a los japoneses y ganar la guerra, o si queríamos correr el riesgo de sacrificar a todos nuestros jóvenes por una posible victoria. En todo el mundo se sintió un primer aliento de paz, y la opinión pública estadounidense celebró la victoria. Debido a su papel en el desarrollo de la bomba, Oppenheimer se convirtió de la noche a la mañana en una figura conocida para los estadounidenses. Su imagen era positiva, ya que había contribuido al fin de la guerra. Mientras tanto, Truman decidió aprovechar la nueva arma en su beneficio. La bomba atómica le proporcionó al presidente un nuevo medio de presión frente a los líderes mundiales y fortaleció su posición de poder ante la Unión Soviética. A instancias de sus asesores militares, Truman decidió expandir de inmediato el dominio militar de Estados Unidos con la ayuda de las nuevas armas nucleares. El descubrimiento de la bomba impulsó el desarrollo militar en una dirección completamente nueva. A medida que la guerra avanzaba y veían que con bastante seguridad estarían en condiciones de construir estas bombas, mi abuelo y especialmente Niels Bohr comenzaron a pensar cada vez más en si esta arma podría significar el fin de todas las guerras. Para ellos no se trataba solo de si podrían construir y controlar este tipo de bomba, sino sobre todo de que cambiaría a la humanidad y la forma en que las personas interactuaban entre sí. La tecnología que estaban desarrollando era tan poderosa que, en caso de una guerra total, se podría exterminar con ella a la humanidad. Esas empezaron a ser las preocupaciones de los científicos, como también les preocupaba la forma de controlar y restringir ese poder. Los militares, el gobierno y los políticos aún no lo habían comprendido. Trataban esta arma como si se tratara de mosquetes o cañones. Pensaban, tenemos una gran arma, fabriquemos tantas como podamos y seremos poderosos. Pero los
Los científicos, especialmente mi abuelo y Niels Bohr y algunos otros, creían que lo significativo de esta tecnología excepcional era que forzaría a la humanidad a cooperar de nuevas maneras, porque, de lo contrario, inevitablemente, algún día, se desataría una carrera armamentista, luego una guerra, y lo destruiríamos todo. Este problema le preocupaba, mientras al mismo tiempo cumplía con su deber y luchaba en una guerra, porque estaba en una guerra como todos los demás. El 15 de septiembre de 1945, el general Groves dirigió un memorando ultrasecreto a la cúpula militar. En él confirmaba que el ejército tenía la intención de avanzar de inmediato en la producción de armas nucleares de destrucción masiva, sin mayor consideración ni demora. Esto contradecía las expectativas de Oppenheimer. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era considerada un potencial adversario, y el memorando incluía una lista de 66 ciudades estratégicas que podrían considerarse objetivos para la bomba atómica. El Estado Mayor incluso calculó que con 204 bombas atómicas se podría destruir toda la Unión Soviética. Para el otoño de 1945, se hizo evidente que el ejército quería acelerar la expansión de su arsenal nuclear. Este mensaje se transmitió de inmediato al presidente. Al mismo tiempo, la frustración y el descontento crecían entre muchos científicos de Los Álamos. Oppenheimer, quien sin duda se había enterado del memorando y la posible producción de 204 nuevas bombas atómicas, se sentía frustrado. Muchos científicos de Los Álamos lo instaron a plantearles de inmediato y personalmente sus serias preocupaciones al secretario de Guerra y al presidente. Oppenheimer lo hizo en nombre de los científicos. El protocolo de una reunión del 24 de septiembre de 1945, descubierto recientemente, dice: se oponen firmemente a continuar el desarrollo de una bomba, no solo de una superbomba, sino de cualquier bomba. Oppenheimer le solicitó al asistente del secretario de Guerra, George Harrison, que concertara una reunión con el presidente Truman para transmitirle estas preocupaciones. Oppenheimer creía que la comunicación abierta entre científicos, políticos y los pueblos del mundo podría determinar el uso y el destino de las armas nucleares en el futuro. Cuando el general Groves se enteró de las objeciones y la resistencia, decidió inmediatamente dividir a los científicos de Los Álamos en dos grupos. Una parte trabajaría directamente en el desarrollo y la construcción de armas nucleares, mientras que otro grupo se dedicaría a la investigación básica. Para la construcción de 204 bombas, el ejército necesitaría una planta de producción que funcionara las 24 horas, y el general Groves sabía que Los Álamos no era adecuado para esto. Se hicieron planes para la construcción de una nueva base militar cerca de Albuquerque, Nuevo México. La base se llamaría Base Sandía. Allí se continuaría con el diseño y la construcción de armas nucleares. Se planearon búnkeres para almacenar las bombas terminadas. En octubre de 1945, ocurrieron en Nuevo México dos eventos militares más. En primer lugar, el Grupo de Bombardeo Aéreo 509 fue reubicado en la base aérea Walker, en Roswell. Esta base fue diseñada por el ejército de tal modo que, en caso de emergencia, los bombarderos B-29 pudieran cargarse allí con bombas atómicas. El Enola Gay, el avión que lanzó la bomba sobre Hiroshima, también llegó a Roswell como parte de esta reubicación. El coronel Patrick Henry Sanders era asistente del comandante de la base en Roswell. Su hija Susan aún recuerda cuán importante era la base de bombas atómicas en Roswell, Nuevo México. Roswell era tan importante porque en aquel entonces era la única base nuclear del mundo. Allí se encontraban las bombas atómicas. La información intercambiada entre Los Álamos, Alamogordo, Fort Bliss y Roswell era de alto secreto. El segundo evento fue la llegada al campo de misiles de Arenas Blancas de unos cohetes alemanes V-2 capturados en Europa. Apenas 60 días antes se había probado en este sitio la primera bomba atómica.
Una evaluación militar realizada por el general Henry Arnold recomendó que Estados Unidos implementara un programa de ataque nuclear basado en misiles. Esta tecnología desarrollada por los alemanes estaba ahora en posesión de Estados Unidos. Oppenheimer se enteró de ambos acontecimientos y se sintió profundamente angustiado. Reconoció la dirección que estaba tomando el ejército con esta nueva arma y su acelerado desarrollo. Esta escalada preocupó tanto a Oppenheimer que presentó su renuncia como director de Los Álamos. La noticia de la renuncia de Oppenheimer se difundió rápidamente en Los Álamos. Antes de su partida, Groves y los científicos querían honrarlo. Se planeó una ceremonia para entregar el premio E del Ejército y la Marina, la ocasión perfecta para una distinción así. Oppenheimer decidió que el día de la entrega del premio E, el 16 de octubre de 1945, sería su último día en Los Álamos. La ceremonia fue una emotiva despedida para el Dr. Oppenheimer, y su discurso de despedida reveló lo que pasaba por su mente en ese momento. El general Groves hizo la presentación de Oppenheimer. Tras aceptar su certificado de reconocimiento, el científico se dirigió a toda la plantilla y a los invitados de honor. Esperamos, dijo Oppenheimer, que en los próximos años podamos recordar con orgullo este certificado y todo lo que representa. Hoy, sin embargo, ese orgullo se ve empañado por una profunda preocupación. Si se suman armas nucleares a los arsenales de un mundo en guerra, o a los arsenales de naciones que se preparan para la guerra, llegará el momento en que la humanidad maldecirá los nombres de Los Álamos e Hiroshima. Los pueblos del mundo deben unirse o perecerán. Oppenheimer temía por el futuro del mundo. Su breve advertencia conmovió a todos los que escucharon el discurso ese día. La comunidad de Los Álamos sintió una gran tristeza por la partida de Oppenheimer. Eso contribuyó a aumentar la tensión antes de la reunión prevista con el presidente Truman en la Casa Blanca, que seguía programada a pesar de la renuncia de Oppenheimer. Oppenheimer aún creía que la comunicación abierta entre científicos, políticos y los pueblos del mundo podría determinar el uso y el destino de las armas nucleares en futuras guerras. Quería transmitirle este mensaje a Truman. El presidente aceptó solo una reunión de 30 minutos con Oppenheimer, cuyos objetivos eran ahora más bien políticos que científicos. Oppenheimer estaba fuera de su elemento y probablemente no contaba con el furioso temperamento de Truman. El secretario de Comercio, Henry Wallace, observó cómo llegó Oppenheimer a la reunión ese día y escribió en su diario: «Nunca he visto a un hombre tan nervioso como Oppenheimer. Parecía tener la sensación de que la aniquilación de la humanidad era inminente». Truman y Oppenheimer tenían ideas muy diferentes sobre el futuro de la bomba atómica. Truman ya se había decidido por utilizar la bomba y ya había ordenado la reconstrucción inmediata de los misiles alemanes V-2 que habían sido transportados al campo de misiles de Arenas Blancas, en Nuevo México. Testigos presenciales informaron que al llegar a la reunión, Oppenheimer parecía llevar el peso del mundo entero sobre sus hombros. El presidente Truman saludó a Oppenheimer y abrió la reunión preguntando: «Doctor Oppenheimer, ¿cuándo desarrollarán los rusos un arma atómica?» Oppenheimer respondió: «Señor presidente, no lo sé». Truman alzó la voz y dijo: «Nunca». Luego hizo una declaración: Hemos gastado más de $2.000 millones en la mayor apuesta científica de la historia y ganamos. Pero lo más admirable no es la magnitud de esta empresa, su realización en secreto, ni su costo, sino los logros de los científicos que la pusieron en marcha. Hemos creado un arma terrible que ha transformado abrupta y profundamente la vida en este mundo. Hemos creado algo que, según las normas del mundo en el que hemos crecido, es maligno.
Puedo asegurarle que la retrospectiva de un estudiante tiene más valor que la previsión de un presidente o un general. Pero las reflexiones y sucesos posteriores son irrelevantes en el momento de tomar una decisión. Hay que trabajar con lo que se sabe en el momento de la decisión. Eso fue precisamente lo que hice y no me arrepiento. Oppenheimer miró entonces al presidente Truman directamente a los ojos y dijo: «Señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre». El presidente se enfureció y respondió sin rodeos: «Escúcheme, la sangre está en mis manos. Deje que ese sea mi problema». Tras este tenso intercambio, el asistente de Truman lo oyó murmurar: «Sangre en sus manos. Maldita sea. No tiene ni la mitad de sangre en sus manos que yo. De eso no debería lamentarse». Truman insistió en que en caso de una guerra nuclear, no se deberían derramar lágrimas. Más tarde, Truman le ordenó al secretario de Estado interino, Dean Acheson: «No quiero volver a ver a este bastardo en esta oficina». Él no detonó la bomba. Lo hice yo. En otra ocasión, Truman se refirió a Oppenheimer como un científico llorón. Estos dos hombres tenían opiniones totalmente opuestas sobre esta nueva tecnología. Al abandonar la Casa Blanca, después de este encuentro, Oppenheimer se encontró con una jauría de periodistas que le preguntaron acerca de la reunión. En los próximos años, usando bombas atómicas, será posible matar a 40 millones de estadounidenses en las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos en una sola noche. Temo que la respuesta es sí. Yo creo que la única esperanza para un futuro seguro reside en la cooperación con los demás pueblos del mundo, basada en la confianza y la buena fe. Varias universidades se enteraron de que Oppenheimer quería volver a la docencia. Recibió numerosas ofertas, entre ellas la del Instituto Tecnológico de California, en Pasadena. Oppenheimer decidió no aceptar un puesto a tiempo completo en la facultad y en su lugar dio conferencias. Ahora podía pasar más tiempo con su familia, pero extrañaba el ritmo acelerado de trabajo de los años anteriores y se dio cuenta de que la docencia ya no era su pasión. Aún conservaba la autorización de seguridad del gobierno, así que pudo seguir participando en la evolución de la energía atómica en la junta directiva de la Comisión de Energía Atómica. Oppenheimer seguía persiguiendo sus objetivos de iniciar un intercambio abierto de conocimientos atómicos, establecer una asociación mundial de científicos atómicos y abogar por la restricción de armas nucleares. Advertía de la dependencia moral de la humanidad frente a los peligros y las esperanzas que traía la era atómica. A menudo se refirió a las ideas de Abraham Lincoln. Su influencia dejó una huella imborrable en el mundo. Apareció en las portadas de varias revistas nacionales, como Time y Life, y fue nominado al Premio Nobel de Física en 4 ocasiones. Durante ese tiempo, Oppenheimer se convirtió en un destacado intelectual. Era invitado a actos en todo el mundo y consultado sobre cuestiones científicas y políticas. En 1947, Louis Strauss le ofreció a Oppenheimer la dirección del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. Esta nueva función le permitiría expandir su liderazgo en ciencia y trabajar con algunos de los científicos más eminentes del país. Su relación con Louis Strauss conduciría más tarde a un punto de inflexión en la vida de Oppenheimer, que lo llevaría a la pérdida de su autorización de seguridad. A instancias de Edward Teller, un colega científico de Los Álamos, muchos miembros del Congreso fueron persuadidos de financiar una bomba aún más poderosa y destructiva, la bomba de hidrógeno. Oppenheimer recurrió inmediatamente al Congreso, abogando por poner fin a la iniciativa y rechazar la financiación, oponiéndose así a los planes del recién nombrado presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, Louis Strauss. Tanto Strauss como el presidente Eisenhower eran halcones militares y presionaron a favor de la poderosa bomba de hidrógeno. En las audiencias del Congreso, la oposición de Oppenheimer representaba una humillación para Strauss. Finalmente, ya cansado de la actitud renuente de Oppenheimer, Strauss, secundado por un pequeño grupo de personas influyentes de Washington, incluido el director del FBI, Edgar Hoover, difundió la calumnia de que Oppenheimer tenía amigos comunistas y que era una amenaza para la seguridad nacional. En víspera de una audiencia que decidiría sobre la autorización de seguridad de Oppenheimer, se grabaron ilegalmente conversaciones entre él y sus abogados.
La lista de testigos se mantuvo en secreto para Oppenheimer y sus abogados. El día de la audiencia, el abogado de Oppenheimer fue excluido del procedimiento en el último minuto debido a supuestos riesgos para la seguridad nacional. Se presentó una lista de más de 40 testigos, pero no dio ningún resultado. Sin embargo, el ataque ya era imparable. Aquella audiencia solo pretendía difamar a Oppenheimer. Yo fui totalmente responsable de la selección del Dr. Oppenheimer como director del laboratorio de bombas de Los Álamos. Nada ocurrió durante el proceso ni después que pudiese convencerme de que esta decisión fue errónea. Tras la audiencia, Strauss llamó a Oppenheimer y le comunicó que su autorización de seguridad había sido revocada. Inmediatamente, 494 científicos de Los Álamos protestaron por esta medida, poniendo en riesgo sus propias carreras. Documentos publicados recientemente, incluidas las transcripciones completas de las audiencias a puerta cerrada, demuestran que no se presentó ni una sola prueba digna de crédito. Notas de archivo de la secretaria personal de Oppenheimer, Dorothy McKibben, indican que en el día en que, según el FBI, se habría reunido con un simpatizante comunista en Berkeley, California, Oppenheimer se encontraba en Nuevo México. Oppenheimer se sintió profundamente decepcionado por la pérdida de su autorización de seguridad, lo que quedó patente inmediatamente en sus declaraciones públicas. Doctor Oppenheimer, en su opinión, ¿cómo debería ser nuestra política nuclear? No estoy lo bastante cerca de las informaciones y de los pensamientos de quienes tratan este tema como para poder responderle esa pregunta. Está claro que el precepto "no matarás" se interpreta de manera muy compleja en los últimos años. La ciencia ha transformado profundamente las condiciones de vida de la humanidad, tanto material como espiritualmente. Ha ampliado el espectro de cuestiones en las que la humanidad tiene la posibilidad de elegir. Le ha dado a las personas mayor libertad para tomar decisiones importantes. Nadie puede predecir qué nuevos campos de conocimiento descubrirá la ciencia en el futuro, pero mientras los seres humanos tengan la libertad de preguntar lo que quieran, decir lo que piensen y pensar lo que deban, la ciencia nunca retrocederá y la libertad misma nunca se perderá por completo. La pérdida de su autorización de seguridad puso fin a su papel en el gobierno y su influencia en las decisiones. Fue apartado del mundo que había creado. Más tarde describió la audiencia de seguridad en su contra como una farsa. Oppenheimer continuó dando conferencias, pero pasaba cada vez más tiempo en su remota finca de St. John, una de las Islas Vírgenes estadounidenses. Allí construyó una casa muy sencilla en la playa y navegaba todos los días en su bote con su esposa Kitty y su hija Toni. A pesar de todo, el mundo quería y respetaba a Oppenheimer. En 1957, Francia lo nombró oficial de la Legión de Honor. Usted se acerca al modo de pensar de Sócrates. ¿Cree que para los científicos es importante que se conozcan a sí mismos? ¿Sí? No solo para científicos. ¿Cree que los científicos consiguen comprenderse mejor a sí mismos a través de su trabajo y sus descubrimientos? No. Eso no tiene nada que ver. Los amigos de Oppenheimer querían dejar atrás el pasado, y en 1963 le sugirieron al presidente John F. Kennedy otorgarle el premio Enrico Fermi como gesto de reparación política. Kennedy, un admirador de Oppenheimer, estuvo de acuerdo y se fijó una fecha para una recepción en la Casa Blanca. Trágicamente, una semana antes de que Oppenheimer recibiera el premio, el presidente Kennedy fue asesinado. Su sucesor, Lyndon B. Johnson, fue quien le entregó el galardón. Me parece muy probable, señor presidente, que entregar hoy este galardón ha requerido de usted una notable firmeza de carácter y valor.
A pesar de su dolor, la viuda de Kennedy, Jacqueline, insistió en asistir a la ceremonia y enfatizó lo mucho que habría significado para su esposo entregar personalmente el premio, un mensaje que conmovió a Oppenheimer. En 1960, Oppenheimer cumplió su deseo de visitar Japón. Pudo hacerse personalmente una imagen de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Al final, Oppenheimer se sintió satisfecho con su papel en el inicio de la era atómica. En 1965, declaró a la revista del New York Times: "Nunca me he arrepentido, y no me arrepiento ahora, de haber hecho mi parte del trabajo". El 18 de febrero de 1967, Oppenheimer falleció de cáncer de laringe. Se le ofreció un gran funeral en la Universidad de Princeton, al que asistieron numerosos amigos y dignatarios. Fue cremado, y su esposa Kitty esparció sus cenizas cerca de su casa en St. John desde un pequeño bote, en el lugar que había amado y donde había encontrado algo de paz. La playa posteriormente pasó a llamarse Playa Oppenheimer. En una de sus últimas conferencias, le hicieron una pregunta muy personal sobre su vida, a la que respondió así: ¿Podría comentar qué papel pudieron haber desempeñado Jesucristo y el Evangelio para usted o para la ciencia? En cuanto a la ciencia, no lo sé, porque se trata de historia, y la historia es sin duda muy confusa. Es difícil imaginar la historia de Europa sin Jesucristo. Y es igual de difícil imaginar la historia de la ciencia sin Europa. En cuanto a mí, sería un científico de menos recursos. No sé si sería peor o mejor científico, pero eso no es lo que usted quería saber. El doctor Robert Oppenheimer fue un patriota que, en nombre de su país, trabajó incansablemente para encontrar una salida científica a una sangrienta guerra mundial. Tuvo éxito, pero más tarde fue deliberadamente desacreditado por los líderes de su país por divulgar el mensaje de que la paz debe conseguirse mediante la cooperación, un mensaje que hoy parece más claro que nunca. ¿Qué deberíamos hacer después de la guerra? ¿Cómo deberíamos manejar esta tecnología que hemos creado? El 17 de agosto de 1945, el Comité Científico Provisional publicó su informe, que comprendía 5 puntos y fue compartido por Robert Oppenheimer, así como por Lawrence, Fermi y Compton. Debatieron estos 5 puntos durante días y son tan válidos hoy como el día en que se escribieron. Afirmaron que estas armas serían cada vez más potentes y que probablemente se producirían muchas más. Solo veían una manera de controlar esto, y era mediante la apertura y la cooperación científica. Estas no eran ideas radicales. Estas personas asesoraban al gobierno, conocían del tema y eran científicos de renombre mundial. Dijeron que podemos controlar esta tecnología y que debemos tratarla de forma diferente a otros medios militares. No fue una idea repentina e intuitiva, y tampoco se rechazó de plano. Después de todo, estas eran las personas que habían desarrollado esta tecnología y estaban proponiendo una manera de manejarla. Existía la oportunidad de seguir sencillamente ese consejo. El ejército podía haber reflexionado sobre esto. El gobierno podría haber escuchado a los científicos desde el principio y haberlo gestionado como sugirieron. Al repasar la historia, creo que vale la pena hablar una y otra vez de ese periodo hasta 1947. Es necesario que la gente comprenda la claridad que los científicos tenían sobre cómo debíamos manejar esta tecnología y cómo, mediante decisiones burocráticas arbitrarias, se hizo exactamente lo contrario de lo que aconsejaron, lo que condujo a una carrera armamentista y casi a la destrucción del mundo. El camino que siguieron no fue bien pensado, simplemente dijeron: no estamos de acuerdo con ustedes, científicos, ustedes no saben de lo que hablan, lo haremos a nuestra manera. Hemos tenido 70 años para comprobarlo y resultó que los científicos tenían razón en todo, excepto en que aún no nos hemos autodestruido. Esa fue una época muy interesante cuando ellos escribieron estos consejos, intentaron implementarlos y fracasaron. And it didn't get there.